Saludos, esta es la primera parte de la lección número 115 del curso de geometría. Vamos a ver esta definición que dice lo siguiente. Un punto en un plano cartesiano se dice que es del cuadrante tal, donde ahí puede ir el 1, el 2, el 3 o el 4 romano, si solamente si se localiza en dicho cuadrante. Se dice que es cuadrantal si solamente si coincide con algún eje de coordenadas, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, aquí tenemos, hemos reproducido, ¿verdad?, el sistema de coordenadas que vimos en el último ejemplo de la clase anterior, donde hemos localizado unos puntos, uno que se llama el A, el B, el C, el D, el E y el F, ¿verdad? Pues fíjense que entonces el punto A se localiza en este cuadrante, y este cuadrante, si ustedes se fijan en el diagrama que hicimos en la clase pasada, es el cuadrante 1. Así que decimos aquí que el punto A es elemento. Fíjense, podríamos ver esa región de ese plano que se llama el primer cuadrante como un conjunto de puntos, ¿verdad? Pues ese punto es elemento del cuadrante 1. El punto B, que está en el cuadrante que hemos numerado 2, pues es un elemento del cuadrante 2, un punto del cuadrante 2. El punto D es un punto del cuadrante 3. Y el punto F es un punto del cuadrante 4. Fíjense que C y E, este punto y este punto E son cuadrantales. Porque, por ejemplo, este punto está en el eje negativo de X y este punto E está en el eje negativo de Y. Y recuerde que si coincide con alguno de los ejes de coordenadas, pues ese punto se va a llamar cuadrantal. Fíjense que el punto C, usted no puede decir que está ni en el segundo ni en el tercer cuadrante, ¿verdad? Porque está encima, justo y precisamente en la frontera entre el segundo y el tercer cuadrante. Igualmente el punto E usted no puede decir que está en el tercero o en el cuarto, porque está justamente en la frontera entre el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Por eso es que esos puntos que coinciden con alguno de los ejes de coordenadas se llaman cuadrantales, porque no pertenecen a ninguno de los cuadrantes. Muy bien, con este comentario que dice, observe que un punto cuadrantal sobre el eje de X, mírenlo aquí, como este que está aquí, tiene ordenada 0. Por ejemplo, fíjense, recuerde que este punto C era el punto que tenía abscisa negativo 3 y ordenada 0, ¿ven? Está localizado ahí, ¿ven? Mientras que 1 sobre el eje de Y, un punto cuadrantal sobre el eje Y, tiene abscisa 0. Por ejemplo, este punto que está es cuadrantal sobre el eje de Y, de hecho, sobre el eje de Y negativo, ¿verdad? Era el punto que tenía abscisa 0 y ordenada negativo 3, ¿ven? Así que efectivamente, fíjense que los puntos cuadrantales que estén en algún punto sobre el eje de X, vamos a buscar aquí el eje de X, ¿verdad?, tienen ordenada 0, y los puntos que están sobre el eje de Y tienen abscisa igual a 0. Muy bien, pues vamos a ver el segundo tópico que vamos a ver en este tema de los elementos de la geometría analítica, que son las distancias. Muy importante medir distancias. Fíjense que cuando teníamos la recta numérica, ¿verdad?, y localizamos dos puntos identificados con cierto número real, podíamos buscar la distancia entre esos dos números reales o entre esos dos puntos, buscando el valor absoluto de la resta de esos dos números reales que correspondían a esos puntos, entre los cuales yo quería buscar la distancia. Pues en un sistema de coordenadas también es muy importante usted poder buscar distancias entre puntos que se encuentren en ese plano cartesiano, ¿verdad?, donde está localizado ese sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Lo primero es vamos a ver cómo se buscan puntos distancias más bien, entre puntos cuadrantales, o sea, entre puntos que están sobre alguno de los ejes. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que yo tengo estos dos puntos cuadrantales en el eje de X, ¿verdad? Ambos están encima del eje de X. Pues recuerde que van a tener la ordenada igual a 0, y este tendrá abscisa X sub 1 y este otro tendrá abscisa X sub 2. Pues fíjense que como son puntos sobre el eje de X y el eje de X es una recta numérica, pues se buscará la distancia entre ellos igual que se buscaba la distancia entre puntos en una recta numérica, buscando el valor absoluto de la resta de los puntos, o más bien de los números que corresponden a esos puntos. Y este punto corresponde a la abscisa X sub 1, este punto corresponde a la abscisa X sub 2. Así que será buscar el valor absoluto de la diferencia de las abscisas. Estos otros dos puntos son cuadrantales y están sobre el eje de Y. Fíjense efectivamente que las abscisas son 0, ¿verdad? Pues entonces la distancia entre ellos se busca igual que la distancia entre dos puntos en una recta numérica, buscando el valor absoluto de los números que representan
o que están localizados en esos puntos, en esa recta numérica, que son el y sub 1 y el y sub 2. Recuerde también que cuando vimos en el álgebra elemental eso, da lo mismo buscar el valor absoluto de la resta de y sub 1 menos y sub 2 que buscar el valor absoluto de y sub 2 menos y sub 1. Igualmente aquí, cuando tengamos que buscar distancia entre dos puntos cuadrantales que están sobre el eje de x, pues lo que tengo que hacer es restar las abscisas, no importa el orden. Repetimos, fíjense que si usted tiene puntos en el eje de x, puntos cuadrantales en el eje de x, lo que tiene que hacer es buscar el valor absoluto de la diferencia de las abscisas. Si tiene puntos cuadrantales sobre el eje de y, lo que tiene que hacer es buscar el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. ¿Ok? Por ejemplo, dice aquí, determina la distancia entre los siguientes parejas de puntos. El primero que nos dan es 5, 0 y negativo 1, 0. Bueno, como tienen la ordenada igual a 0, esos son puntos cuadrantales sobre el eje de x, porque la ordenada es el indicativo de que no hay ninguna distancia entre esos puntos y el eje de x. Recuerden que la ordenada, el valor absoluto de la ordenada dice la distancia desde el punto hasta el eje de x. Bueno, pues, como son puntos cuadrantales sobre el eje de x, lo que tengo que hacer es buscar el valor absoluto de la diferencia de las x, de las abscisas, ¿verdad? Así que yo puedo restar 5 menos negativo 1, o puedo restar negativo 1 menos 5. Si usted hace los cómputos aquí, ¿verdad? Esto será 5 más positivo 1, ¿verdad? Aplicando aquello que se llama la equivalencia de la recta. 5 más 1, y esto da menos 1 y menos 5, menos 6, ¿verdad? Por las leyes de signos que conocíamos en el álgebra elemental. Así que todo el valor absoluto de 5 más 1, y 5 más 1 es 6, y aquí tenemos que buscar el valor absoluto de negativo 6, que es 6, así que ya tenemos la distancia usando este método, ¿verdad? Es 6. 6 unidades de largo es la distancia entre esos dos puntos, perdón, entre estos dos puntos que nos dan este primer ejemplo, ¿verdad? Y acá nos falta buscar el valor absoluto de 6, que también es 6, así que fíjense que efectivamente, por cualquiera de los dos métodos, restando en cualquier orden, como buscamos al fin y al cabo el valor absoluto, nos da la misma distancia, 6. Aquí nos dan este otro que dice la distancia entre 0 y negativo 1.3 y 0 y negativo 6.5. Fíjense que ahora las abscisas son 0, así que son puntos en el eje de y. Así que al buscar la distancia entre ellos, lo que tengo que hacer es buscar el valor absoluto de las restas de las ordenadas, de los segundos componentes que son las ordenadas de esos puntos, ¿verdad? En un sistema de coordenadas. Así que será el valor absoluto de la resta de este número menos este número, ¿verdad? Menos 1.3 menos negativo 6.5. O buscar la resta de este número, menos 6.5, menos el negativo 1.3, que es la otra ordenada en el otro punto. En cualquier orden podemos hacer la resta, nos va a dar lo mismo. Aquí fíjense que esto sería negativo 1.3 y al restar negativo 6.5 es lo mismo que sumar el negativo de negativo 6.5, que es 6.5. Y aquí eso será negativo 6.5 y al restar negativo de negativo 1.3 es lo mismo que sumar el negativo de negativo 1.3, que es 1.3. Aquí al yo buscar esta suma, ¿verdad? Va a dar positiva porque el 6.5 es mayor que el 1.3, así que da positivo y restamos 6.5 menos 1.3, 5.2. Aquí el resultado va a dar negativo porque el 6.5 es más grande que el 1.3. Así que da negativo y al restar 6.5 menos 1.3 también da, en este caso, negativo 5.2. Pero el valor absoluto de 5.2 es 5.2, ¿verdad? Así que seguimos acá. 5.2. Y al buscar el valor absoluto de negativo 5.2 también da 5.2. Así que en cualquiera de las dos formas que hagamos la resta encontramos la misma distancia. 5.2 unidades de distancia entre esos dos puntos sobre el eje de y. Porque son puntos cuadrantales en donde las abscisas son 0, pues están sobre el eje de y. Muy bien. ¿Cómo será que se buscan entonces puntos entre, en segmentos que sean paralelos a los ejes de coordenadas? Entre puntos en segmentos paralelos a los ejes de coordenadas. Ese es el segundo tipo de distancia que vamos a buscar. Vamos a hacer un diagrama aquí que nos va a ilustrar esta situación, ¿verdad? Aquí tenemos el eje de x, perdón, de y, que es el vertical, y aquí tenemos el eje de x, que recuerde que es el horizontal. Y yo voy a considerar, ¿verdad?, un segmento, ¿okay?, paralelo
al eje de X y un segmento paralelo al eje de Y, ¿verdad? Vamos a suponer que este punto que está aquí tiene abscisa X1 y ordenada Y1, y este punto que está aquí va a tener abscisa X2, pero la misma ordenada Y1, porque fíjense que si son paralelos al eje de X, van a estar a la misma distancia los dos puntos del eje de X, así, y como la distancia desde cada punto hasta el eje de X es la ordenada, pues la ordenada es igual, ¿verdad? Pero la X es diferente. Fíjense que este Y1 es este punto que está aquí, Y1, ¿okay? Mientras que este punto que está aquí y este punto que está aquí también tiene la misma ordenada, Y1, ¿verdad? Si usted camina desde este punto hacia el Y1 a lo largo de la línea paralela al eje de X, llega a ese valor Y1. Igualmente, si usted parte de aquí y camina paralelamente al eje de X hasta llegar al eje de Y, va a llegar al mismo sitio, ¿verdad? Y1. Porque están a la misma altura, ¿verdad? Tienen la misma distancia hasta el eje de X, que es la ordenada Y1. Ahora, este punto tiene esta abscisa X1 y este otro punto tiene esta otra abscisa X2, ¿verdad? ¿Cuál será la distancia desde este punto hasta este punto en ese segmento que es paralelo, en ese caso, al eje de X, ¿verdad? Pues fíjese, como este segmento se mide o se traza o se considera paralelo al eje de Y, y este segmento, ¿verdad? Y el eje de Y más bien es perpendicular al eje de X, porque eso lo descubrimos, ¿verdad? Al inicio de la discusión de esto, pues entonces ese segmento, al ser paralelo al eje Y, como el eje Y es perpendicular al eje de X, pues ese segmento que trazamos desde aquí hasta aquí, para llegar hasta la abscisa X2 de ese punto, va a ser perpendicular con el eje de X. Igualmente, por el mismo análisis, este va a ser perpendicular al eje de Y, ¿verdad? Bien. Como este segmento es paralelo al eje de X, ¿verdad? Y el eje de X es perpendicular al eje de Y, pues entonces este segmento va a ser perpendicular, ¿verdad? Si lo extiendo hasta el eje de Y, va a ser perpendicular al eje de Y, por la misma razón, ¿verdad? Por el mismo análisis. Y por lo tanto, este segmento que está aquí, como esto es paralelo a este ángulo más bien, y este ángulo, fíjense que sería ángulos correspondientes en este sistema de líneas paralelas cruzadas con esta transversal. Así que esto aquí va a ser de 90 grados y por lo tanto, el cuarto ángulo de ese cuadrilátero tiene que ser también de 90 grados porque tienen que sumar los cuatro 360, por lo que aprendimos aquí sobre la suma de los ángulos de cualquier cuadrilátero, ¿verdad? Así que es un rectángulo. Así que si es un rectángulo es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Así que por lo tanto, esta medida desde aquí hasta aquí va a ser igual a esta medida desde aquí hasta aquí. Pero fíjense que esta medida desde aquí hasta aquí sería la distancia entre dos puntos cuadrantales en el eje de X. Así que lo que tengo que hacer es restar precisamente las abscisas X2 menos X1 y tomar el valor absoluto, o al revés, el valor absoluto de X1 menos X2, ¿verdad? Y por lo tanto, si este lado mide X2 menos X1, su valor absoluto, o el valor absoluto de X2 menos X1 menos X2, también este segmento, que es lo opuesto a este, en ese paralelogramo mide lo mismo. Valor absoluto de X2 menos X1, o valor absoluto de X1 menos X2. ¿Okay? Bueno, pues un análisis semejante, que nos vamos a dedicar aquí los test, ¿verdad? Si este punto, digamos, es el punto, digamos, X2, ¿verdad? Que tiene esta abscisa X2, y Y1, bueno, Y1 no, porque Y1 es, vamos a llamarlo Y2, ¿verdad? Y este otro punto tiene la misma abscisa, porque fíjese que está en esa misma línea, ¿verdad? Y si usted camina hacia el eje de X, llega al mismo punto que tiene ese valor, ese número asociado al X2. Así que si este otro, lo llamamos que tiene X2 también, pero Y3, ¿verdad? Porque fíjese que sí, la Y2 sería este, y aquí la Y de este punto es diferente, vamos a llamar la Y3 para no llamarla Y1 porque esa es la de este punto, esos puntos que estaban aquí, ¿se acuerdan? Así que un análisis semejante nos va a indicar, ¿verdad?, que aquí hemos obtenido un rectángulo y por lo tanto eso es un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes y como lo que mide este lado que está aquí por consistir de puntos cuadrantales en el eje de Y, lo que tenemos que hacer es buscar el valor absoluto de la resta de las
ordenadas, no importa el orden. Así que eso mismo es lo que mide este segmento paralelo al eje de Y, paralelo a uno de los ejes de coordenadas, en particular al eje de Y. El valor absoluto de la diferencia de las Y, no importa el orden en que lo restemos. ¿Okay? Bien, por ejemplo, ejemplos. Dice, determine la distancia entre las siguientes parejas de puntos. Y la primera pareja de puntos es esta. Negativo 2, 5 y negativo 2, 1.5. Bueno, pues fíjense que esos dos puntos tienen la misma abscisa. Negativo 2. ¿Verdad? Así que al tener la misma abscisa, ¿ves? Si tienen la misma abscisa, quiere decir que es un segmento paralelo al eje de Y. ¿Y cómo se busca la distancia desde ese punto hasta ese punto? Pues buscando el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. ¿Okay? Así que aquí lo que tenemos que hacer para buscar la distancia entre esos dos puntos, que obviamente son paralelos al eje de Y porque tienen la misma abscisa, es buscar el valor absoluto de la diferencia de esos dos números, ¿verdad? Que puede buscar el valor absoluto de 5 menos 1.5, o lo puede buscar valor absoluto de 1.5 menos 5. ¿Okay? El valor absoluto en el lado izquierdo da el valor absoluto de, y si yo resto, ¿verdad? 5 menos 1.5 da 3.5. 5 menos 1.5 da 3.5, así que tenemos que buscar el valor absoluto de 3.5. En el lado derecho, la resta de 1.5 menos 5 da negativo, porque 5 es más grande que el 1.5 y también da 3.5, pero negativo. Pero en ambos casos el valor absoluto de 3.5 es 3.5 y el valor absoluto de negativo 3.5 es 3.5 también. Así que esa sería la distancia entre esos dos puntos en ese segmento paralelo al eje de Y. Fíjense en este segundo ejemplo que nos dan entonces este punto. Un medio, 18 onceavos y 15 séptimos, 18 onceavos. Bueno, fíjense que en este ejemplo, ¿okay? Las ordenadas son iguales, ¿verdad? Las ordenadas son iguales. Tienen la misma ordenada, 18 onceavos y 18 onceavos. Así que si tienen la misma ordenada, eso quiere decir que esos dos puntos están en un segmento paralelo al eje de X. Y por lo tanto, su largo es sencillamente el valor absoluto de la diferencia de sus abscisas. O sea que tengo que buscar el valor absoluto de la diferencia de esta abscisa, que es un medio, menos esta abscisa, que es 15 séptimos. No importa el orden en que lo hagamos, ¿ok? Dicho sea de paso, yo estoy presentando aquí ambas formas, ¿verdad? El valor absoluto de ambas, de las restas en ambos órdenes, pero usted con que lo haga una sola vez es suficiente. Yo se lo hago para que usted vea que hágalo de una manera o de la otra, le va a dar lo mismo, ¿ok? Bueno, pues fíjense que tenemos que restar dos fracciones que son heterogéneas, no tienen el mismo denominador, ¿verdad? Pues hay que buscarlo. Y como da la casualidad que el 2 y el 7 son relativamente primos, no tienen ningún otro factor en común excepto el 1, pues el denominador común, que sería el mismo común múltiplo entre el 2 y el 7, no es otra cosa que el producto del 2 y el 7, que es 14. Así que el denominador común entre ambas fracciones es 14, en ambos casos, ¿verdad? Porque acá también son los mismos denominadores, así que es el mismo denominador común, que es 14. Bueno, pues, ¿cuánto hay que multiplicar el 2 para que quede 14? Pues 14 entre 2 da 7, por 1, 7. ¿Y cuánto hay que multiplicar el 7 para que dé 14 por 2? Así que arriba multiplicado por 2 también da 30. Ya sabemos entonces que esto va a dar 30, ¿verdad? Y este va a dar 7.
Ahora, ¿cuánto es el valor absoluto? Esta recta más bien. Pues da negativo, que el 30/14 es mayor que 7/14 y estamos restando este que es mayor, así que da negativo y la resta entre 30/14 y 7/14 es 23/14. Y acá va a dar la misma, pero va a dar positivo porque fíjese que el 30/14 aquí es el mayor y tiene signo positivo. Así que va a dar también 23/14. Y el valor absoluto de negativo 23/14 es 23/14. Y el valor absoluto de 23/14 también es 23/14. Así que fíjense que esa sería la distancia entre esos dos puntos que son paralelos al eje de X, porque fíjense que la ordenada es la misma. Y si la ordenada es la misma, los dos puntos están en el segmento, un segmento paralelo al eje de X. Así que buscar la diferencia de las X, de las abscisas, es suficiente para buscar la distancia entre ellos. Bueno, pues el último caso es cuando usted busca la distancia entre puntos que están en segmentos que ni son cuadrantales ni son paralelos, ni están en un segmento que sean paralelos a los ejes de coordenadas, ¿verdad? Ajá. Así que entre puntos que no están, o más bien primero, que no son cuadrantales, como fue este primer caso que discutimos, ¿verdad? Que estaban sobre los ejes de coordenadas, así que serán cuadrantales, ni en segmentos paralelos a los ejes de coordenadas. Y vamos a presentar esa situación aquí. Aquí tenemos, vamos a dibujarla aquí. Aquí tenemos, vamos a borrar, recuerde copiarlo todo, ¿verdad? Tenerlo todo copiado para que me ayude a estudiar luego y entender mejor todavía lo que hemos explicado ya, ¿verdad? Imagínense que yo tengo estos dos puntos. Vamos a primeramente dibujar los ejes de coordenadas, ¿verdad? El eje de Y, el eje de X, el eje de Y vertical, el eje de X horizontal, perpendicular, claro, al eje de Y. Y vamos a ver que tenemos estos dos puntos. Este punto que va a ser P1, que va a tener coordenadas X1, Y1. Y este otro punto, que va a ser P2, que va a tener coordenadas X2 y Y2, ¿ok? Y yo quiero buscar la distancia entre ellos. Fíjense que esos dos puntos, entre los cuales ahora estoy buscando la distancia, ni son cuadrantales, ninguno de los dos está sobre alguno de los ejes de coordenadas, ni están en un segmento que es paralelo a ninguno de los dos ejes de coordenadas, ¿ok? Pues ese es el problema que vamos a resolver ahora, y la solución de eso nos va a dar el siguiente teorema, que se llama la fórmula de la distancia, o sencillamente la fórmula de distancia, ¿ok? Y déjenme decirle que esta fórmula de distancia sirve para buscar distancia entre dos puntos así, que no están ni sobre los ejes de coordenadas, ni que están en segmentos paralelos a los ejes de coordenadas, pero se puede usar esa fórmula de distancia que vamos a usar aquí, como un ejemplo, para buscar la distancia precisamente entre puntos cuadrantales, o sea que estén sobre los ejes de coordenadas o que por lo menos estén en algún segmento paralelo a uno de los ejes de coordenadas. Y dice así el teorema de la fórmula de distancia: sean P1 con coordenadas X1, Y1, como está ese que está ahí, y P2 con coordenadas X2, Y2, dos puntos
en un plano cartesiano. Entonces, la distancia entre ellos está dada por la fórmula siguiente. ¿Okay? Vamos a escribirla acá. Distancia, que claro, va a ser la distancia, la medida del segmento que es de P sub 1 hasta P sub 2, ¿verdad? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de esos dos puntos al cuadrado más la diferencia de las ordenadas de esos dos puntos al cuadrado. ¿Okay? Dice ese teorema que se busca la distancia de esa manera, ¿okay? Usando esa fórmula. Y la demostración de ese teorema la vamos a ver en la siguiente parte, en la segunda parte de esta lección, donde verlos ya mismito. Nos vemos entonces.